Sí, ya estamos grabando. Aprendí lo de las capacitancias de los MOS en algún momento, pero no había hecho el ejercicio de medirla. Y lo hice hace unos meses atrás, porque, o tal vez sí lo había hecho, pero no recuerdo si lo había hecho en Spice. De hecho, lo hice en un wafer, de verdad. Agarramos unos capacitores y pusimos un probe station y medimos capacitancia. Pero es distinto cuando uno lo hace en Spice. Entonces hay que entender un poco qué es la capacitancia. Y la capacitancia, ¿qué es la capacitancia? A ver, yo sé que sé... ah, no sé. No sé qué es la capacitancia. De acumular carga, ok. Muy bien. ¿Y de qué función eso? Del voltaje. Ah, yo me sabía una que era Q igual C por V. Entonces tal vez de aquí puedo despejar y decir que C igual Q partido por V. Puede ser o no. Eso asume, si yo tengo una relación lineal entre Q y V, yo puedo hacer C es Q partido por V. ¿Cierto? Y todos los puntos deberían caer en esa recta. ¿Cuál es el problema? Que hay capacitancias que son no lineales. Cuando las capacitancias son no lineales, esto ya no vale, porque en realidad la capacitancia no lineal está definida de manera incremental. Ok, entonces, ¿qué debería yo agregar a esta ecuación para que funcione? Ajá, esa es capacitancia, ya, perfecto. Entonces, de Q a dB. Y yo tengo muchas formas de hacer estos experimentos para calcular de Q a dB. Lo ideal es, a ver, nosotros habíamos dicho que había capacitancia de baja frecuencia y alta frecuencia. Spice, para ese modelo en particular, me da una de las dos. Me da esta. Entonces, esa es la que se calcula finalmente. Y nosotros tenemos que calcular de Q a dB, que es la capacitancia en función del voltaje. Entonces lo que hacemos es conectar el MOSFET de esta forma, tierra, tierra, el cuerpo también a tierra, todo a tierra, y aquí aplicamos un VG y medimos esa corriente, y de alguna forma deberíamos llegar a esta curva de capacitancia versus voltaje. Insisto, hay varias formas de hacerlo. Yo creo que en DC uno debería aplicar cierto voltaje DC. ¿Cómo lo haría yo? A ver, yo aplicaría un voltaje DC y encima de este voltaje DC tal vez aplicaría un voltaje AC para medir pequeñas variaciones. Esa es una forma de hacerlo. Pero no sé si es la más... Sí, podría servir. Pero yo usé otro método cuando lo hice, que era mucho más sencillo, que era darle un escalón aquí. No un escalón, una rampa de entrada. Entonces una rampa conocida. Y esa rampa tiene un cierto dB a dt, que yo puedo definir externamente, puedo hacerla tan lenta o tan rápida como quiera. Que dq a db es dq a dt por dt a db. Y eso es dq a dt partido por db a dt. Y dq a dt es la corriente, db a dt es db a dt. Ah, pero la corriente yo la puedo medir directamente en Spice. Y el dB a dt yo lo puedo sacar de aquí, o incluso puedo medir dB a dt, porque hay una función en Spice que es dv de algo, de algún nodo, y eso es la derivada respecto de alguna variable, de la variable respecto a la cual hice la simulación. Entonces yo puedo meter esto en el visualizador de formas de onda y llegar a eso. Y luego, bueno, si la hago en el tiempo, si hago un punto tran, voy a terminar con algo así sobre tiempo.
Pero luego hago clic en este gráfico y cambio tiempo por voltaje y ahí tengo lo que quería obtener. Entonces esta ecuación sirve para obtener esta curva. Y yo lo hice y llegué a esto. Así que funciona. Ya. Ah, y la unidad es un poco rara porque dice picos segundos partido por ohm. Picos segundos partido por ohm. ¿Qué será un pico segundo partido por ohm? Es pico por segundo partido por ohm. Supongamos que esta fuera capacitancia. ¿Es capacitancia o no? ¿Un segundo partido por ohm será una capacitancia? Si yo la multiplico por ohm, yo sé que resistencia por capacitancia me da constante de tiempo, así que está bien. Una capacitancia de segundo partido por ohm. Así que está bien, da correctamente. Eso. Es posible, entonces es posible sacarla y funciona. ¿Sí? Tal cual, de Q a dt partido por dB a dt. Y, em, a ver, ahí está. Eso que está ahí, medí corriente y medí la derivada del voltaje. Sí, esto, oye, cuando tengan dudas de Spice, aprieten F1. Es maravilloso la ayuda que tiene Spice. Nada, siempre me pasa. Entonces, hay una parte que se llama Waveform Arithmetic. ¿Han visto esa o no? ¿No han mirado esta? Esta es bacán, porque esta les muestra la cantidad de cosas que pueden hacer para dibujar formas de onda en Spice. Tienen todas esas funciones para elegir. Son muchas. Incluso hay otras que son para carga. De esas las he usado un par de veces. Es importante, por ejemplo, conocer esta, el doble asterisco. Siempre me equivocaba en esa, porque yo usaba esta, pero esa lo que hace es esa operación es por exclusivo. En cambio, el asterisco asterisco significa elevar a un exponente. Hay constantes también y uno puede usarla y uno puede graficar prácticamente lo que uno quiera. Y hay varias formas de hacer cada cosa. Sí. Bueno, yo aquí la agregué de esta forma. Yo aquí, aquí está mi dispositivo, L, W, el área es W por L, el área de la fuente es W por L, los perímetros son 2 LD más W, 100 dispositivos en paralelo. Ah, esto es lo mismo que tiene que hacer usted. ¿Qué cosa es esto de aquí? No, es que yo me equivoqué en el enunciado, sí, eso es W por L. D, sí, tiene razón, W por LD. ¿Cambiará en algo, no? A ver, sí, cambia un poco. Bueno, esos son los valores correctos. Y el nombre es CMOS-N. Entonces, cuando uno tiene dudas, lo mejor es ir a la fuente. En este caso, el que va a simular Spice es esto, el netlist. Esto otro con bonitos que uno ve, se ve súper lindo, pero Spice no simula esto. Esto es para que uno entienda lo que Spice va a hacer. Pero cuando uno tiene cualquier duda, lo que hay que hacer es mirar el netlist, porque el netlist no miente. Y en el netlist yo veo varias cosas. Veo que al poner algún MOSFET, LTSpice se esfuerza en darme modelos genéricos, pero estos modelos yo no los voy a usar. Luego yo hice un punto .live, ¿sí? Sí, tú puedes, yo creo que no lo usan. De hecho, vamos a hacer una simulación nueva. Vamos a hacer una simulación totalmente nueva, que es esta. Y vamos a borrar este. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente me llama cuando estoy haciendo una clase? Esto es increíble. Perdón. ¿Aló? No. Siempre me llaman a la hora de que estoy haciendo clase.
Gracias. Ok, chao. Sí, parece que tiene una alarma que dice llamar cuando está haciendo clase. Saquemos esto. Después, esto es puro bla bla. Podemos sacarlo también. Estos son los voltajes. Ah, aquí está. Include. Punto include. Y ahí está el nombre de la biblioteca. Y ese nombre de la biblioteca define dos modelos. Un modelo se llama CMOS N y el otro se llama CMOS P. Entonces, y ahí está instanciado mi transistor. Aquí le estoy diciendo, quiero que me insertes un transistor M, número uno, que va a tener el DREN conectado a tierra, la compuerta conectada a VDUT, la fuente conectada a tierra, el cuerpo conectado a tierra. Ahí lo que estoy definiendo es exactamente qué quiero que vaya conectado aquí. Entonces, DREN, compuerta, fuente, cuerpo, en ese orden. Después dice CMOS N, es el modelo que va a usar con longitud L, donde L es un parámetro que está acá, ancho W, con W otro parámetro, etcétera. Todas las cosas que ya hablamos. ¿Y cómo sabe que tiene que ir al modelo correcto? Bueno, porque esta biblioteca tiene esos dos modelos, ¿no? O sea, si yo abro Dropbox, qué vieja esa cuestión. A ver, si yo voy, esto lo hice aquí cuando estaba haciendo TFETs y lo hice aquí, ¿o no? No, lo hice aquí, no. Sí, no. ¿Dónde fue? Sí, aquí fue. Entonces vamos a ponerle, estoy tratando de abrir algo. No, ni me acuerdo lo que estaba haciendo. Vamos a grabarlo aquí. Ah, ah, DC. DC Curves. No, ¿dónde fue? Sí, es que quiero ir aquí. Quiero ir a... Sí, sí, aquí fue. Entonces, IEE 2413.sp. Ya, ahí grabé el netlist. Entonces vamos a cerrar todo esto. No, no quiero grabar nada. Y esto es lo que quiero simular. Entonces voy a ir a IEE 2413.sp y lo voy a abrir. ¿De acuerdo? Y esta cosa, no, quiero sacarle eso también. Eso de ahí es para que anoten el esquemático, pero aquí no hay esquemático. Entonces, ahí lo grabé y estoy simulando y simula, efectivamente simula bien. Si yo me hubiera equivocado, en vez de ponerle CMOS N, le hubiera puesto CMOS N de otra forma, ahí voy a tratar de simular y me tira error, porque el CMOS rayita abajo N no existe. Entonces tengo que cambiar esto a CMOS N para que simule. Simula, ¿se fijan? Y el CMOS N está definido aquí. Entonces, si yo abro esta, está en un modelo. Y ese modelo dice, modelo, mi modelo se llama CMOS N y es un NMOS. CMOS N de Abusleme. Entonces, yo puedo tratar de simular esto y me va a tirar error porque no encontró el CMOS N. Pero si yo le digo CMOS N de Abusleme, a esto le da lo mismo si es mayúscula, minúscula. Eh, Puse N así nomás. M, así. Me equivoqué. Sí, toda la razón. Hacemos M, entonces este es un MOS distinto. Bueno, y simula, y yo después aquí puedo seleccionar la forma de onda correcta, por ejemplo, la corriente.
Ah, se parece a lo que queremos, pero está negativa. Ah, y yo tengo que dividirla por la derivada del voltaje, que es el voltaje de este nodo y el voltaje de la compuerta es DUT. ¿Qué será DUT? ¿Qué serán las siglas DUT? DUT, DUT, ¿lo han visto en alguna parte, o no? No. Device under test. Se usa harto. Ah, y aquí tengo entonces capacitancia sobre tiempo. No, no quiero tiempo. Yo no quiero tiempo. Yo quiero V de DUT. Y ahí sí. Y funciona, y uno la saca y todo. Así que eso. Ya. Aquí es una constante. Ah, no, la derivada del voltaje aquí. En este, sí, sí es una constante. Es una constante porque yo le di una rampa. Por eso es una constante. Pero podría haber sido distinta. Podría haberle dado cualquier cosa y esto me la grafica igual. Ya. Oye, vamos con la clase entonces. Sí, hay pregunta aquí y allá. No, no hay pregunta. Allá. A ver, ¿cuál es? ¿Tengo la tarea o no? No me acuerdo. ¿Puede ser más específico? O sea, sale un transistor. ¿Algo así? Ya. Sí, sí, se puede demostrar que está en zona activa. Porque para demostrar que está en zona activa, permiso, voy a bajarle el volumen a R2D2. Oye, esto es cosa de nerds. Ok, R2D2. Ahí me habla y me dice cosas. Sí, soy muy nerd, perdón. Em, ya. Sí, mira, el tema es que este 1 PAM que está alimentado por VDD y algo más. Entonces tú sabes que esta salida no puede exceder ese riel. Entonces va por ahí la demostración. ¿Que no puede exceder el riel? Sí, bueno, tú asumes que es 1 PAM real. Entonces típicamente va alimentado por los mismos rieles. Espejos de corriente. Ah, ya, vamos a espejos de corriente. Aquí estamos. Oye, pero yo le bajé el volumen a esta cosa. Ya, quedamos ahí. No, si la otra que puedo hacer es decirle, ok, R2D2, sleep. Y se supone que ahí se queda dormido. No, a veces funciona. No, entendí otra cosa. Ya. Entonces, espejos de corriente. Un espejo de corriente dijimos que copiaba una corriente. Ese es el objetivo del espejo de corriente. Es decir, mira, vamos, hagámoslo de otra forma. Mira, yo quiero convertir este transistor en una fuente de corriente constante. Esa es mi idea. No tiene por qué ser constante, de hecho, pero yo quiero hacer que este transistor se comporte como una fuente de corriente. ¿Cuándo se comporta como una fuente de corriente? Cuando está en región activa y la corriente entonces es un medio mu COX doble partido por L por VGS menos VT cuadrado. Vamos a usar esa ecuación, ¿ok? Asumiendo que está en región activa. Entonces, calcúlate VGS para que este transistor opere como fuente de corriente. Y va a estar operando como fuente de corriente para algún circuito, ¿cierto? Entonces aquí va a haber un voltaje que va a asegurar que esto esté en región activa. Ya, pues calcúlate el voltaje. Entonces, de aquí podemos despejar el voltaje. El problema que ocurre, porque siempre en la vida hay algún problema, es que yo sé cuánto es un medio, incluso para valores grandes o chicos de un medio, yo sé cuánto es un medio, pero yo no sé cuánto es mu.
COX W partido por L, porque yo le pregunté al fabricante y me dijo, mira, mu depende de la implantación iónica que hicimos sobre el wafer. Y la implantación iónica depende de un operador y también depende de la posición dentro del wafer donde está el transistor que tú fabricaste. Entonces ese mu va a cambiar. Tenemos una distribución para este mu. Este mu en realidad va a ser una distribución en torno a una media y va a tener una cierta desviación estándar. Y COX, bueno, va a depender del espesor del óxido y del tamaño de tu transistor. No, no, el COX no depende del tamaño, depende del espesor nomás y del material, porque es epsilon partido por TOX. Y el epsilon en general es bien controlado, pero el TOX la verdad es que depende, porque si depositamos más capas de metal o menos capas de metal, este óxido va a ser distinto. Entonces al final el COX también tiene una distribución. ¿Qué pasó? Te estoy contestando. Ah, buena suerte. Bueno, de ahí le cuentan. Y el W partido por L, pucha, yo lo dibujé de una forma, pero el proceso de fotolitografía tampoco es tan preciso y también me produce pequeñas variaciones sobre W y L que hacen que W partido por L tenga una distribución. Entonces, si yo junto estas tres distribuciones y las multiplico, ¿qué pasa? Queda la escoba, quedan muchas distribuciones. O sea, queda una distribución muy fea, ¿cierto? Probabilidades y estadísticas, ¿sí? Queda una distribución con una desviación estándar mucho mayor, porque tiene que ver con la convolución, algo así era, ¿o no? ¿Sí? Sí, parece que era por ahí la cosa. Entonces, esto distribuye algo, hola, y no sabemos exactamente cuáles son los parámetros. Entonces, hay técnicas para calcular más o menos esa distribución y tener una idea si tu circuito va a quedar o no va a quedar dentro de cuántos sigma de esa distribución. Entonces, como yo no sé, y este también es función de varias cosas y también distribuye. Entonces, es re complicado. Entonces, yo en el papel, e incluso en MATLAB, puedo calcular VGS para que me dé esta corriente. Pero en la práctica no es tan fácil. Entonces, yo no puedo simplemente ponerle un VGS ahí, porque lo más probable es que termine con cualquier corriente. Entonces lo que se hace normalmente es decirle a otro transistor, mira, yo no sé tus características, pero sé que si te conecto así, vaya a estar en región activa, porque VG igual VD, por lo tanto cumple con región activa. Luego yo sé que si aquí te pongo una fuente de corriente, vas a tener una corriente que va a cumplir con tu ecuación para región activa. Y al pasar esa corriente por ti, va a aparecer aquí un VGS que va a cumplir con esa ecuación. Luego yo puedo conectar estos dos y ese mismo VGS se copia acá. Y para que este transistor tenga el mismo VGS, va a tener la misma corriente siempre y cuando esté en región activa. Em, yo puedo reemplazar esa fuente, dije, fuente de corriente que tiene una corriente y un voltaje, puedo reemplazarla por un elemento circuital que tenga la misma corriente y el mismo voltaje. Y termino con una resistencia. Ahora sí, tú estabas preguntando. ¿Se pueden usar qué? Puedes usar los valores medios, pero es que no sabes, porque puede que termines con algo que no funciona. O sea, los valores medios, de hecho, a ver, vamos un poco más allá. ¿Se fijaron en este o no? ¿Se fijaron en el nombre de este archivo? IEE3433 lib rayita abajo TT. ¿Qué será TT? TT significa típico típico, porque el NMOS es típico y el PMOS es típico. El fabricante también me entrega modelos para transistores en que el NMOS es rápido y el PMOS es lento, o que el NMOS es lento y el PMOS me entrega todas las combinaciones. Entonces el fabricante puede entregarme más modelos, pero en realidad yo voy a hacer las simulaciones para el típico típico y cuando quiera asegurarme de que esto funcione, hago la simulación en todas las esquinas del proceso, que es con todos los modelos posibles, pero ahora yo solo tengo el típico típico. ¿Sí? Cuando hay un R. Mira, hay que aplicar ecuaciones. La ecuación que yo usaría para el transistor es
Ecuación de región activa, eso. ¿Por qué? Exacto, conectado como Dios es región activa. Entonces ya tengo una ecuación aquí, I de igual un medio mu CO x VGS menos VT, donde VGS es esto. Y tengo que ese ID por Kirchhoff tiene que ser igual a la corriente por el resistor, que yo sé que es ese I sub R, es este voltaje que es VDD menos VGS partido por R. Entonces ahí ya tengo la ecuación, este lo inserto allá y obtengo VGS. No, no, no. Tú quieres R. Sí, pero es que tú tienes que definirle un R. Para este R te va a dar este VGS. Para este otro R te va a dar este otro VGS. Si tú quieres calcular R para un ID dado, en ese caso, bueno, reemplaza en esta misma ecuación. La corriente varía mucho dependiendo de esta fuente, dices tú. Depende de R. O sea, piensa que este transistor tiene esta ecuación. Y esto que está acá es un Thevenin, así, donde esto es corriente, este es voltaje. Y dependiendo de R, tu Thevenin va a ser así, va a ser así. Entonces, realmente depende de eso. Y si tu Thevenin tiene un V más grande, todo esto se corre a la derecha. O sea, tú puedes verlo en este tipo de gráfico. Sí, buena pregunta. Muy buena pregunta. Esperaba que no lo preguntaran. Bueno, sigamos con la materia entonces. Mala onda, sí. Súper, súper mala onda. No, lo que pasa es lo siguiente. Estos dos son transistores que están muy cerca uno al lado del otro. Y al estar tan cerca, es más probable que estos parámetros se parezcan. O sea, físicamente en el silicio están, yo dibujo un transistor aquí y dibujo el otro transistor al lado. Y cuando quiero que sean pero igualito, igualito, por ejemplo, divido este transistor en dos que están conectados en paralelo y conecto estos dos en paralelo y esos dos hacen este transistor. Y conecto estos dos en paralelo y estos dos en paralelo hacen este otro transistor. El centro de este transistor es este. El centro de este otro transistor es esto mismo. O sea, ambos tienen el mismo centro. Por lo tanto, ambos tienen los mismos parámetros. Si hay un gradiente de lo que sea, un gradiente, por ejemplo, de proceso, ese gradiente va a afectarme a todos los transistores igual y no es que los de la derecha queden o mejores o peores que los de la izquierda, porque aquí tengo este transistor que en realidad tiene una parte a la derecha y otra parte a la izquierda. Entonces, el gradiente como que se va a promediar entre los dos transistores. Y hay formas de hacer esto, por ejemplo, este es mi transistor A, este es mi transistor B, yo puedo hacer a medios, B medios, B medios, y conectarlos de esta forma y su centro va a estar aquí, tienen el mismo centro. Esto se llama centroide común. ¿Más preguntas? Sí. Si no estuvieran estos dos conectados. Sí, depende. Si no, si estos dos no están conectados, ¿dónde está conectado? ¿Dónde está el G? Este G está flotando. Si te fijas aquí, hasta el símbolo te lo muestra así. Aquí hay una cierta cantidad de carga eléctrica que está flotando, pero es un nodo de alta impedancia. Tú no puedes meter
más carga o quitar carga desde aquí o desde aquí, porque no hay forma de que los electrones salten. Entonces, no sabes qué voltaje hay ahí. Una opción es darle un voltaje externamente, pero si yo le doy un voltaje externamente no puedo asegurar de que esté cumpliendo con la corriente. Y si yo le doy un voltaje externamente, ¿para qué tengo la parte de la izquierda? Si puedo darle el voltaje externamente a la parte de la derecha. Entonces, tienes que conectarlo como diodo. Es súper importante. Si lo conectas como diodo, sabes que esta es la ecuación. Más preguntas. Sí. La DC. A ver, sí interesa para algunas cosas. Por ejemplo, interesa cuando tu circuito opera en DC, porque la capacitancia relevante es la capacitancia según tus frecuencias de operación. Y esto va a operar en DC. Esto que está aquí es DC. Entonces ahí sí importa la capacitancia DC. No, la que piden es incremental. Muy bien. Oye, sigamos entonces con esta materia. Dijimos que había amplificadores MOS y en esto terminamos la clase pasada. Y los amplificadores MOS se construyen con diferentes ladrillitos, que son diferentes etapas de amplificación. Y hay tres. Y las tres pueden llevarse a este modelo más general, que es con un GM efectivo y con un ROUT efectivo. Entonces vamos a estar teniendo esto en cuenta siempre en la cabeza, pero lo que vamos a hacer es estudiar cada una de estas configuraciones por separado. Y la primera de ellas es la de fuente común y dijimos que es un buen transconductor, convierte de voltaje a corriente. Después está la de fuente común, perdón, la con degeneración de fuentes, esa no la miramos todavía. Después tenemos la de compuerta común, que es un buen buffer de corriente, y después tenemos la de dren común, que es un buen buffer de voltaje. Sí, sí, faltó la J. Oye, ¿voltaje no es con G? ¿No es con J? Depende del idioma, ¿cierto? Sí. En inglés es con G, en español es con J. Ya. ¿Por qué qué? Dren común. A ver, miremos la de fuente común. La entrada está en compuerta, la salida está en dren y el común a ambos es la fuente. Por eso es fuente común, porque la fuente es parte de la entrada y es parte de la salida. Es parte de este puerto y es parte de este puerto. Ya, miremos esta entonces. Y, muchas cosas. A ver, uf, sí, sí, yo puedo hacer esto. Sí, sí lo hago. Ah, a ver, miremos. Qué feo, tantas cosas. ¿Se puede hacer esto, no? ¿Podemos resolverlo? Con lo que sabemos de electrónica, ¿podemos resolverlo? A ver, lo primero es que si me dicen que esto es un amplificador, yo puedo partir asumiendo que está en región activa. Entonces, si no, no tengo de qué agarrarme. Si no está en región activa, es cualquier cosa. Entonces, amplificador, por lo tanto, región activa. Después de resolver este ejercicio, yo tengo que comprobar que estoy en región activa, porque si no, todo el ejercicio está malo. Uy, qué buena idea ponerle algo así en la prueba. No. Qué maldito. Ya. Entonces, aquí hay una fuente de corriente. ¿Quién está polarizando este? A ver, polarización en DC, el transistor opera como amplificador en AC. Ya, entonces vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a dividirlo en DC y en AC. ¿Por qué tiene esta cosita verde aquí? ¿Qué era este código que poníamos en algunas láminas? Esto lo podemos deducir. O sea, realmente ustedes pueden deducir esto. ¿Saben cuál es el problema? Que existen muchas formas
de implementar un amplificador de fuente común. Existen muchas. Una de ellas está aquí, pero existen muchas más, donde uso otro tipo de polarización y al final llego a ecuaciones parecidas. Entonces, por eso es que aquí está en verde, porque significa que esto, al igual que esto, y al igual que esto, y esto, donde uno pone ecuaciones, se pueden deducir. Entonces, en la práctica, lo que yo les puedo llegar a pedir en pruebas, no es que se aprendan esta derivación, yo no me la sé. Lo que les voy a pedir es que sepan resolver un circuito de amplificador de fuente común, de amplificador de compuerta común, que sepan identificarlo también. Entonces, no lo hagamos todos, tal vez hagamos algunos nomás. Entonces, ¿cómo sé yo que este es de fuente común? Bueno, ¿dónde está la entrada? La entrada está más cercana a la compuerta, la salida está más cercana al DREN, por lo tanto, el común a ambos es la fuente, fuente común, listo. ¿Cómo está siendo polarizado esto? Porque yo así miro este circuito y no cacho nada. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de entender cómo funciona esta cuestión. La entrada está en la compuerta, la salida está en el DREN, por lo tanto, el común a ambos es la fuente, fuente común. Ya. ¿Qué tengo acá? A ver, miremos esta parte de acá. Oh, qué buena, porque este de aquí es un efecto de campo, pero podemos analizar esto por separado. Esto de aquí, ¿qué hace esto de aquí? ¿Mm? Es un acoplamiento capacitivo entre mi entrada, que tiene un nivel de C, y mi transistor, que puede tener otro nivel de C. Entonces hay un acoplamiento capacitivo, y este termina siendo un filtro pasalto, ¿cierto? Un filtro pasalto que no necesitamos calcular para saber qué es esto, donde el valor máximo de esta función de transferencia, sin hacer ningún cálculo, es Rg partido por Rg más Rsig, tiene un polo y un cero, ¿cierto? El cero está en el origen, el polo está a 1 partido por C por la resistencia que ve este C, que es estas dos en serie. Rsig más Rg, perdón. Y así, no hay que hacer nada y uno ya sabe que ahí hay un pasalto. ¿Cómo supe todo eso? Bueno, cuando la capacitancia opera como cortocircuito es como si desapareciera, por lo tanto aquí tengo una atenuación de un divisor de tensión. No puedo llegar a tener un voltaje más alto que el que me da este divisor de tensión. Entonces, de manera intuitiva yo puedo analizar un circuito y llegar bastante lejos sin plantearme una ecuación. Oye, si yo soy muy flojo, yo busco las formas de resolver sin tener que plantear ecuaciones. Y lo invito a hacer. Uy, no, no puedo decir esto, perdón. Pero tengo ganas de decirlo, ¿sí? Si no estuviera este RG, no, no lo puedo borrar porque es parte de la lámina, pero si no estuviera este RG, si esto estuviera así. Claro, a ver, aquí tendríamos algo raro, porque este nodo no está flotando, este nodo está siendo manejado por esta fuente, pero este nodo aquí, ¿qué hay aquí? De hecho, haciendo suma aquí, se fijan entre esas dos placas, ese está flotando. Entonces yo tengo un divisor capacitivo entre este punto y este punto de acá. Hay algo muy raro ahí. Y sí, dependo de condiciones iniciales que no conozco. Entonces tengo que ponerle ese RG, de todas maneras. Oye, ¿y este RSIG, por qué hay que ponérselo? Un nodo flotante es un nodo de muy, muy, pero muy alta impedancia, lo cual significa que las corrientes que van a ese nodo, las corrientes de ese, son cero. Y tiene una carga que tú no puedes quitar. Está ahí, está en ese nodo. Esto tiene un nodo flotante. Aquí hay un nodo flotante. Ese nodo flota. Su voltaje, ¿quién lo define?
condiciones iniciales, nada más. Si yo aquí pongo una fuente y le aplico un escalón, aquí voy a ver un escalón también. Pero el voltaje inicial y el final no tengo idea cuál va a ser. Lo que sé es cuál es la diferencia, porque no conozco el voltaje inicial. Sí, ya. Oye, entonces volvamos aquí. RG, ¿por qué necesito RSIG? Tal vez no lo necesito, lo podría omitir. De hecho, es mejor si no lo pongo porque ahí no habría atenuación. ¿Por qué va RSIG? Es el Thevenin de la entrada. Todas nuestras fuentes tienen su RTvenin, aunque sea muy chico. Entonces ponemos RSIG por completitud. Ya, después, ¿qué más? Aquí va a haber un voltaje. Nosotros esperamos que este voltaje se va a mover de alguna forma en función del voltaje de entrada. ¿Qué será esto que está acá? No, lo voy a preguntar de otra forma. ¿Cuál es el nivel de C de la salida? No hay que pensar para esta. Cero, es cero. ¿Cómo sabemos que es cero? Porque en DC este capacitor no existe. ¿Cuál es el nivel de salida cuando este capacitor no existe? No puede haber corriente. Si no puede haber corriente, aquí la corriente de DC es cero. Si la corriente de DC es cero, este nodo está en 0 volts. No hay otra opción. No existe otra opción. Entonces, este nodo en DC es cero. ¿Qué estará haciendo este capacitor? ¿El nivel de C aquí es cero? Probablemente no. El nivel de aquí sí es cero. Entonces este capacitor algo está haciendo con los niveles de C, ¿cierto? Como que está corriendo el nivel de C de la salida para que quede justo en cero. Eso es lo que está haciendo. Entonces está acoplando dos niveles de C diferentes. Muy bien, ya sabemos qué hace el capacitor. ¿Qué estará haciendo este RD? No, no sabemos, ya, dejémoslo después. Eh, ¿Qué estará haciendo este I? ¿Mm? Está polarizando, muy bien, este está polarizando, ya. ¿Cuál es el nivel de C en la compuerta? ¿Cero? ¿Pero cómo? ¿Cómo cero? ¿Es cero? ¿Cómo saben que es cero? Voltaje de C en la compuerta, ¿cómo saben que es cero? ¿Cuál es la corriente aquí? Cero. ¿Cuál es la corriente de C en esta resistencia? Cero, porque no hay corriente de aquí y no puede haber corriente de aquí porque este es un capacitor. La corriente de C en un capacitor es cero. Por lo tanto, la corriente de C en RG es cero. Por lo tanto, el voltaje de C en la compuerta es cero. Listo. Así nomás. Entonces ese VG es cero. Si este VG es cero, ¿qué voltaje va a tener esta fuente de corriente? Dejemos este de lado. Estamos en DC, así que este se va. ¿Qué voltaje va a tener esta, o sea, es este voltaje, pero qué voltaje, cómo esta fuente calcula su voltaje? Yo sé que las fuentes de corriente tienen una característica corriente-voltaje así. ¿Cómo sé yo en cuál de estos puntos voy a operar? Esta es en el que sea necesario para que este transistor tenga esa misma corriente. Entonces, este voltaje DC de la fuente va a ser ajustado hasta que este VGS sea el correcto. Ok, esa es la forma en que estamos polarizando. El G está fijo en cero. El S se va a mover por esta fuente de corriente hasta que las dos corrientes se igualan. ¿Y qué pasa si la corriente de arriba es muy grande? Salud. Bueno, si la corriente de arriba fuera muy grande, si la corriente del transistor fuera muy grande, entonces el transistor tira más fuerte que la fuente de corriente. Y cuando algo tira más fuerte, va a tirar este nodo hacia arriba y el VGS va a bajar. Si es que al revés, este transistor está muy débil, esta fuente va a tener más fuerza que el transistor y va a mover este nodo hacia abajo. Y al mover este nodo hacia abajo, va a bajar VS, va a hacer que VGS suba y cuando VGS llegue al punto exacto en el que la ecuación de este transistor entrega la corriente I que esta fuente está tratando de entregar,
Cuando estas dos se igualen, ahí se queda ese punto de equilibrio. Entonces, esta fuente está polarizando el transistor. Muy bien. Esta fuente le está diciendo, transistor, quédate con la corriente I, no más, y no te muevas de ahí. Una corriente I de C fija. En cambio, este otro le está diciendo, mueve tu VG para que tengas una corriente variable. Y este transistor no puede tener corriente variable porque cuando yo subo este VG, este VS va a subir para mantener la corriente fija. Entonces, para evitar que eso ocurra, le colgamos este capacitor de bypass, donde estamos bypasseando la fuente de corriente. Y este capacitor de bypass permite que aparezcan corrientes AC y D minúscula. Esa corriente AC es la que se va por el capacitor de bypass. Entonces, ya tenemos una idea. Y este RD nunca lo miramos. ¿Qué hace RD? Tiene dos roles. Uno es carga, esa es la resistencia de carga, que queda en paralelo con RL. Estas dos están en paralelo. Yo no las veo en paralelo, pero en AC las dos están en paralelo porque esta va a tierra, este capacitor es un cortocircuito y esta de aquí va a tierra de señal. Entonces estas dos están en paralelo. Y en DC esta cumple otro rol. El rol que cumple es que I sub D multiplicado por RD produce una caída de tensión tal que este nodo en un punto que hace que este transistor esté en región activa. Si esta R fuera muy grande, pero muy grande, la caída de tensión aquí sería tan grande que este transistor no estaría en región activa, estaría en triodo. Si esta R es muy chica, el R out del paralelo de estos dos va a ser muy chico. Y si el R out es muy chico, el GM efectivo por el R out va a ser muy chico y va a tener poca ganancia. Entonces hay un compromiso ahí entre ganancia y estar lejos del borde de la región activa. Y alguien ya diseñó este circuito y me dijo, mira, este está en región activa, así que está ahí bien. Bueno, en DC tenemos VDD. ¿En qué se convierten los voltajes DC cuando estamos en DC? En DC, esos son lo mismo, ¿cierto? Ya. ¿De qué color era el caballo blanco, Napoleón? Ya. Entonces tenemos I. ¿En qué se convierte el capacitor este? ¿Ah? ¿En qué se convierten los capacitores en DC? Circuito abierto. Este también es un circuito abierto. Entonces aquí vemos RL, VO, aquí tenemos RG, aquí tenemos VSIG, RSIG. Ya, ahí tenemos en DC. Y en DC esta fuente está forzando esta corriente y yo puedo calcular VD como VDD menos I por RD. ¿Cierto? Yo puedo hacer ese cálculo y después asegurarme de que VD sea mayor que VG menos VT y entonces estoy en región activa. Y el valor de C aquí es cero, el valor de C aquí es el que tenga esta fuente, el valor de C aquí es cero. Listo, ya lo calculamos en DC. Teniendo I del transistor, teniendo I, yo ya puedo calcular V o V, porque conozco la ecuación en región activa, por lo tanto I implica que Gm de este transistor va a ser 2 ID partido por V o V. También hay otras ecuaciones para Gm, ¿cierto? Y este Gm es el modelo de pequeña señal. Y también puedo calcular el RO si es que me dan suficientes parámetros. El RO en este caso va a ser, ¿cómo era RO? Era como VA partido por I sub D, ¿cierto? VA partido por I sub D, y VA es un parámetro, puede ser 1 partido por lambda I D, o da lo mismo, hay alguna ecuación. Sí, ¿cuánto me queda VGS? Va a ser V o V más VT. No, VG es 0. VG es 0 y VS va a quedar en un voltaje negativo para que VGS sea positivo. Muy bien. En AC. Sí, ¿qué cosa? Cuando yo lo diga. En realidad la respuesta es más bien hay que usar criterio. Por ejemplo, el SRO que aparece aquí. Yo digo RO
En inglés dicen are not, are not, not, que significa cero. Sí, yo no entendía nada, R no, yo entendía R no, pero es R are not. Ya, ese RO depende, el tema es criterio. Si es que este RO es mucho, pero mucho, mucho, mucho más grande que todas las demás resistencias, yo puedo omitirla. Pero si ese RO es comparable a otras resistencias, no lo puedo omitir. Entonces el criterio es, ¿importa o no me importa? Y ese criterio es parte de lo que yo quiero que ustedes desarrollen en este curso. Y me cuelgo de tu pregunta, porque a mí me dan cuerdas fácilmente, para contarles lo siguiente. GMs son del orden de milisiemens. Pueden ser microsiemens, varios microsiemens, típicamente algunos muy poquitos milisiemens o varios cientos de microsiemens. Ese es un valor razonable para GM. RO depende del transistor, depende del punto de operación, depende de muchas cosas, pero yo he visto ROs desde, no sé, 10 kilos hasta varios megas. Entonces el RO puede ser muy grande, si estoy en el punto correcto. Entonces típicamente vamos a hablar de que RO es 100 kilos y GM es 1 mili. Esos son valores referenciales. Entonces típicamente GMRO es grande. La ganancia intrínseca del transistor vamos a considerarla en este curso en general como algo grande y por lo tanto no nos vamos a preocupar mucho cuando aparezca GMRO más 1, asumimos que GMRO es mucho más grande que 1. Sí, esto es bueno que lo anoten igual, no está en la materia en ninguna parte, pero es bueno que tengan esa idea de cuánto valen las cosas. Bueno, miremoslo en AC. Uy, que nos hemos demorado en este. Yo esperaba llegar hasta mucho más allá. Pero lo importante es que están aprendiendo. Nosotros los podemos pasar rápidamente y podemos dar los resultados y así tengo más material para preguntar en las pruebas. Pero creo que es importante verlo con detalle. Ya, miremos en AC. En AC tenemos la entrada, tenemos RSIG. Si es que fue bien calculado el circuito, el capacitor queda cueteado en DC. Tenemos RG. Aquí voy a poner mi transistor. Este va a ser VGS. Ahí puse mi transistor. Entonces esto es GM VGS. Este es RO. Este va, esto va a una fuente de corriente y las fuentes de corriente en DC se convierten en ¿qué cosa? Si yo la apago, en AC, perdón, apagando la fuente de corriente que queda, circuito abierto, ahí no hay nada, no puede haber corriente ya. Chuta, estamos mal. Ah, falta esta, sí, esta. Y esa me conecta a tierra y esa está calculada de manera que se comporte a las frecuencias de interés como una resistencia muy, 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 muy pequeña, tan pequeña que yo la puedo omitir. Ya, luego tengo este RD que va a tierra y luego tengo CC y RL. Tengo VO y luego yo sé que por inspección, a esta altura ya es por inspección, yo sé que VO es VGS, FG efectivamente, porque este va a tierra. Ah, qué bueno. Entonces, VO partido por VI va a ser el efecto de dos cosas. Una atenuación aquí en la entrada, que es RG partido por RSIG más RG, y por la amplificación de este amplificador. Y esa ganancia es menos GM efectivo por Rout, menos GM efectivo, ¿cuánto será en este caso? Si yo cueteo esta tierra, toda la corriente se debe a este GM y no se va a ninguna otra parte. Por lo tanto, GM efectivo es GM. Y Rout, si yo apago esta, porque apago la entrada, apago esta, apago todo, el Rout me queda el paralelo de estas tres. RL paralelo RD paralelo RO. Y listo, ya resolví mi circuito.
Entonces tengo Rout, tengo GM efectivo, este es mi GM efectivo. ¿Cuál es la resistencia de entrada de este amplificador? ¿Qué resistencia ve la fuente? La fuente de señales, ¿qué resistencia ve a la entrada del amplificador? Ve esta nomás, ve RG. Esa es toda la que va a tener corriente. Entonces, RIN en este caso es RG, porque esta es la fuente y esta está mirando hacia su derecha. Entonces, hay varios de ustedes que están tentadísimos a decir, cuando aparece un RG a tierra, esa es la resistencia de entrada. No hagan eso. No, nunca digan nunca, porque ups, porque cuando uno dice nunca o siempre, uno está tratando de aprender cosas de memoria. Y aquí no hay memoria, aquí uno tiene que entender las cosas. Entonces, yo prefiero entender como la resistencia vista desde acá, según cuánta corriente circula cuando yo aplico un voltaje, y así se entiende mucho mejor. Ya, ¿tengo algo más que decir aquí o no? Sí, cuando pones degeneración de fuente. Sí, ahí cambian cosas. La degeneración de fuente lo que hace es hacer que el circuito esté polarizado de manera más estable, produce mejor un GM más preciso, pero más pequeño. Entonces yo reduzco GM y al final van a llegar ustedes mismos a la conclusión de que el GM efectivo en este circuito, así como está, porque pueden ser más cosas, pero el GM efectivo va a ser GM partido por uno más GM por RS. Y van a llegar a esto, ustedes mismos lo van a ver. Oye, aquí, ¿cómo puede haber corriente? ¿Cómo puede haber algo aquí si es que esto está flotando? Este nodo no está conectado a nada. Bueno, esto asume que hay algo más aquí, ¿ah? Yo no lo dibujo, pero asume que hay algo más. Lo mismo acá. Y esto asume que hay algo mucho más allá arriba. Eh, bueno, el CS más general incluye este resistor en la fuente, un resistor a tierra, y a ese le llamamos resistencia de degeneración. Mejora la estabilidad de polarización y también aumenta la resistencia de salida y disminuye la transconductancia efectiva. Entonces aquí hay un... Oh, oye, esto es heavy, porque uno... es- A ver, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos circuitales, más VDD y más VSS. ¿Cómo me piden que yo calcule esta cuestión si es sumamente complicada? Algo que tiene 11 elementos circuitales, chuta, a ver, voy a hacer malla. Eh, no, voy a hacer nodos mejor. Ahí. No, me voy a volver loco. Ese no es el espíritu en este curso. En este curso uno entiende las cosas y después de entenderlas uno trata de ver cómo funcionan y sacar alguna ecuación. Entonces me dicen amplificador. Yo espero que este entonces esté en región activa y voy a aplicar todas las ecuaciones de región activa. Después miro esta cosa y veo que hay un filtro pasalto que ya sé calcular. Me dieron que enfermo los filtros pasalto al principio del semestre. Por algo era, ¿cierto? Siempre empezamos con un filtro pasalto aquí. Aquí tenemos carga acoplada capacitivamente. Tenemos otra que es para polarizar y también actúa como carga. Aquí tenemos RS. Este es nuevo. Este está polarizando. Ah, a ver, esto es interesante. Si este desaparece, aquí hay un I, este I pasa por acá, va a producir un voltaje negativo aquí, positivo aquí. Y este voltaje, la corriente es la misma, por lo tanto este nodo va a bajar todo lo que sea necesario para que este nodo tenga un VGS aquí que polarice al transistor con I sub D. Entonces yo cacho que no es necesario hacerlo en DC porque todos ya saben. Lo ofendería. Si lo hiciera en DC, lo estaría ofendiendo. Estaría ofendiendo su intelecto porque todos ustedes ya saben hacerlo. Sí, el mismo que antes, pero con un par de detalles. Hagámoslo en AC. Y en AC tenemos lo siguiente. Vamos a dibujarlo en AC. Recuerdan que el doble de diversión, uno primero lo resuelve en DC, después se acabó el ciclo. No, tengo AC. Divertido. No, esto es basic.
sig, rsig. Este, supongamos que está bien calculado. Rg. Y aquí viene mi transistor. Entonces aquí yo sé que tengo Gm, VGS, donde esto es VGS. Oh, oh, aquí hay un RS a tierra. Y ese RS cambia un montón de cuestiones. Cambia muchas cosas. Déjenme ver qué tengo acá. No sé si tengo que omitir RO. Sí. Bueno, RO no lo tengo en mis ecuaciones. Podría preguntarlo con RO, podría preguntarlo sin RO. Este de aquí es de generación. Este de aquí. Entonces de aquí viene un RD a tierra y viene un RL a tierra. Y aparece un VO. Y ustedes pueden hacer este cálculo. Con lo que ya saben, ustedes pueden calcular VO partido por VI, y les va a dar, hay una mnemotecnia para este, y primero voy a presentar el resultado y después voy a aplicar la mnemotecnia. Esa me la sé. Entonces VO partido por VI es menos GM partido por uno más GM RS. Ah, este era el GM efectivo por RD paralelo RL. Paralelo todo lo que hay acá que es muy grande. Ah, entonces la impedancia en DREN suele ser muy grande. Eso es algo que si quieren pueden anotar, pero la impedancia en DREN suele ser muy grande. De hecho, cuando tengo un RO es muy grande. Cuando RO es infinita, esa impedancia en DREN suele ser mucho, mucho más grande. En cambio, la impedancia en fuente es muy pequeñita. Después la vamos a ver, pero es muy pequeñita. Ya, entonces esto es como el GM efectivo por Rout. Ya. Aquí viene mi mnemotecnia. Esta es la que usan los que diseñaban amplificadores. Y esto se usa para cualquier amplificador de CS o parecido. O sea, de hecho, después van a ver en BJT, cuando pasemos al próximo capítulo, que esta misma mnemotecnia se ocupa. RD paralelo RL partido por... No, un momento, esto es GM. RD paralelo RL. A ver, tratemos de llegar a alguna mnemotecnia. Esto es GM RD paralelo RL. Partido por... A ver, yo puedo hacer a través de un buen diseño que M por RS sea mucho mayor que uno. Eso es posible. No siempre, pero generalmente cuando tengo rieles que están bien alejados, yo puedo hacer que GMRS sea mucho mayor que uno. Entonces esto es parecido a GMRS. Y eso me da parecido a, perdón, me faltó un menos acá, menos. Menos resistencia en DREN partido por resistencia en fuente. Entonces esa es la mnemotecnia. Cuando tengo CS con degeneración de fuente, la ganancia es la resistencia total en DREN, que en este caso es el paralelo entre estos dos, partido por la resistencia en la fuente. Entonces yo puedo ajustar esta resistencia y tener algo que amplifique por 10, no sé. Esta no logra amplificación por mucho, ¿ah? 10 por es más o menos lo que pueden obtener. No pueden obtener mucho más que eso. Muy bien. Rout. Ya vimos que era esto que está acá, es RD, paralelo RL, y Rin es simplemente RG. Pero en general eso hay que calcularlo. Yo se los doy ahora y les cuento cuánto es, pero bueno, GM efectivo, ustedes pueden hacer el cálculo. ¿Cómo calculo GM efectivo? Bueno, tengo que cortocircuitar la salida
y medir la corriente y O en función de este voltaje V o de S, depende cómo me la defina. Pero al cortocircuitar la salida, estas dos desaparecen y el GM efectivo, ustedes lo van a hacer el cálculo, cuánto es el voltaje, cuánto es el GM que me lleva de VG a IO, es el GM efectivo, y van a llegar a este resultado, que es GM partido por 1 más GM RS. Entonces eso es GM efectivo en este circuito. Sí, ¿cómo? Perdón, no entendí. RS, no hay un voltaje. Uy, verdad. A ver, ese es interesante, ¿ah? ¿Cómo puede afectarnos si es que no hay un voltaje aquí? Entonces, ¿cómo puedo calcular yo este IO? A ver, no sé si hay voltaje o no, pero si es que hubiera corriente, resultado de que yo estoy aplicando aquí un voltaje, si es que hubiera corriente aquí, esa corriente tiene que irse por ahí. Entonces sí aparece un voltaje ahí, ¿de acuerdo? Tiene que aparecer un voltaje ahí. Oye, hagan este cálculo, en sus casas, por favor hagan el cálculo de GM efectivo porque capaz que lo pregunten en alguna parte. Y me estoy quedando sin tiempo. Ya. CG, oye, vimos como 4 láminas hoy día. Pero no importa, y CD. Oye, después de haber mirado este de acá, ¿les da susto este? La firme, a ver, ¿a quién le da susto cuando mira este amplificador? Ya es fácil, pues sí. Ya caché la técnica. La técnica es calcular en DC, comprobar que estoy en región activa. A partir de esos cálculos, calculo GM, calculo RO, reemplazo por modelos y luego resuelvo como me sentía cómodo yo haciéndolo en circuito. Ya, vamos a enunciar este, ¿sí? Sí, esto es una notación rara que le puse a esta lámina, porque este es el tema. Si uno mira en los libros, este amplificador, en la mayoría, en la gran mayoría de los libros, usan este amplificador como amplificador de voltaje. Y yo creo que está basado en cierta topología de compuerta común que era muy útil, que es muy útil todavía en RF, cuando tú quieres definir una impedancia de entrada súper precisa, que de hecho es como uno partido por GM, la impedancia vista hacia allá es uno partido por GM, más o menos, dependiendo un poco de lo que tengas allá arriba. Entonces, había mucha, siempre ha sido muy común ver esto con entrada de voltaje. Sin embargo, en mi área, yo lo utilizo con entrada de corriente. Entonces, uno puede optar entre este cálculo o este cálculo. Entonces, por eso hice esta línea punteada. Es como para decir, borro este y calculo para ese, o al revés, borro este y calculo para este otro. Eso es lo que significa. Puedo calcular cualquiera de las dos. En este caso, dado que la impedancia de entrada es finita, yo puedo optar entre entrada de voltaje o corriente. A diferencia de este otro caso, donde la impedancia de entrada es tan grande que si yo le trato de meter corriente no funciona, como que no. Entonces este tiene entrada de voltaje. Este otro, el CD, también tiene entrada de voltaje, porque la impedancia de entrada es muy grande. Si le meto corriente aquí, es cero. En cambio, el CG admite entrada de voltaje o de corriente. Por eso teníamos esta línea punteada. Y cuando es una entrada de corriente, la corriente que aparece en fuente es copiada al DREN y por lo tanto hablamos de que es un buffer de corriente. Ya, oye, dejémoslo aquí, ya hablé mucho. Em, Entiendo que el viernes va a haber ayudantía
por lo cual el miércoles habría clase. Es posible que si el ayudante no pudiera hacer la ayudantía el miércoles, aunque ya como que confirmó,